Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Las Pláticas del Gita. Yo soy Ram y pues muy contento aquí de que ya estés acompañándome el día de hoy, domingo a las 8 de la noche. Y si estás viendo la repetición, pues bueno, también haz tus preguntas, haz tus comentarios, suscríbete al canal y pues pon la campanita para que te avise cada vez que subo un video. Recuerda que estas son pláticas sobre el Bhagavad Gita, pero también tengo por ahí en mi canal clases de yoga y pues pronto tendré como bastantes sorpresas más. Voy poco a poco, pero bueno, eh, ya estamos casi en la recta final, ¿no? Ya estamos en el capítulo 14 de este texto sagrado de la India donde nos explica realmente la práctica de yoga, ¿no? En términos como metafóricos, ¿no? En esta batalla entre una familia, entre primos que está tratando de, mm, de recuperar el reino que ha perdido, pero es con familiares. Entonces se crea por ahí toda una historia fantástica, pero que al mismo tiempo nos explica qué es lo que sucede dentro de nosotros cuando estamos meditando o cuando ya hemos emprendido un camino espiritual. El día de hoy quiero explicarte antes de empezar este capítulo algo importantísimo. Muchas veces creemos que iniciamos nuestro camino espiritual cuando empecemos a obtener información pues sobre este mundo, ¿no? Cuando empezamos a tomar nuestras primeras clases de yoga, cuando vamos a nuestros primeros retiros, pero la realidad es que en mi experiencia he entendido que primero nos hacemos de conocimiento, luego empezamos, ¿no? A hacer algunos ejercicios, algunas meditaciones, pero realmente nuestro camino empieza cuando comenzamos a transformarnos. Y todo este conflicto, que a final de cuentas es una batalla interna por transformarnos, comienza a pesarnos. Muchos de los practicantes deciden detenerse en ese punto y no seguir luchando contra esta naturaleza del ego que nos mantiene en este mundo material y optan por esta opción de decir, bueno, eh, la iluminación es disfrutar del mundo material así como lo conozco aquí y ahora, ¿no? Y este proceso nos explica ya en capítulos anteriores, en estrofas anteriores. Lo que te quiero comentar es que este proceso no termina hasta que logres la comunión con Dios, o por lo menos eso es lo que nos dice el Gita, y que una vez que estás ahí, las cosas se transforman y se transforman de una manera rápida e impresionante, ¿no? Eso es lo que quiero transmitir el día de hoy. Y vamos a comenzar ahí en casita o donde me estés yendo. Si tienes la capacidad de cerrar los ojos, pero también si estás solo escuchando el audio, bueno, no te preocupes. Tómate un tiempo para cerrar tus ojos. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Desde aquí, inhala, exhala, inhala profundo, exhala, inhala profundo, exhala. Y desde aquí, de la forma en la que creas, de la forma en la que has aprendido, agradece por esta práctica. Conecta con esa luz divina que habita en ti, con ese gran maestro que habita en ti. Desde aquí, ábrete a la oportunidad de entender y comprender verdades que existen dentro de nosotros, pero que permanecen ocultas por nuestros hábitos, nuestros apegos y aversiones. Lleva las manos juntas al centro del corazón y abrimos las pláticas del día de hoy con un Om profundo. Inhala. Suavemente abre los ojos. Pues vamos a empezar con este capítulo número 14, ¿no? Que nos habla sobre, pues ya, cómo trascender los gunas. ¿Y qué son los gunas? Bueno, los gunas son las cualidades de la naturaleza. La naturaleza tiene cualidades y estas cualidades permiten que todo en la naturaleza se manifieste con las características que nosotros, algunas nombramos malas, buenas e intermedias. Lo importante de esto es que
por sí misma la naturaleza tiene estos gunas y estos se manifiestan en todo. Entonces, vamos a ir desenvolviendo por ahí un poquito. Y estas primeras estrofas nos hablan sobre las tres cualidades inherentes a la naturaleza cósmica, es decir, los gunas. Por allí a lo mejor ya sabes de este término, pero sí lo vamos a ir descubriendo en este capítulo juntos. Estrofa número 1 y número 2. El bendito Señor dijo, te hablaré de nuevo de esa sabiduría suprema de esa sabiduría suprema que trasciende todo conocimiento y mediante la cual todos los sabios al final de su vida han alcanzado la perfección absoluta. Al abrazar esta sabiduría y establecerte en mi ser, los sabios no renacen, ni aún, ni aún al comienzo de un nuevo ciclo de la creación, ni se ven afectados cuando llega la disolución del universo. Y estas dos estrofas son sencillas. Nos habla que el fuego de la conciencia cósmica, que también es Dios en sí mismo, consume todo el karma. Por lo tanto, el sabio, el practicante de yoga o practicante de un aspecto espiritual que ha alcanzado ese estado no necesita reencarnar. Y entonces todo esto que se habla sobre los efectos de cuando termine el universo, el juicio final, realmente no le afecta, ¿sale? Y es hacia donde nos queremos mover. La estrofa número 3 nos habla de lo siguiente y dice así: mi matriz es la gran Prakriti Mahat Brahma, en la cual deposito yo mi semilla de mi inteligencia y esta es la causa del nacimiento de todos los seres. Entonces aquí se explica la idea de la divinidad como padre y madre, no esta división que regularmente se hace en algunas disciplinas y filosofías místicas. En su aspecto trascendental, Dios se halla en un estado unificado, no creativo, es decir, nada de esto podría ser posible. Cuando se refleja en la matriz vibratoria de la naturaleza cósmica, en la forma de inteligencia o kutashta, ¿no? Es decir, cuando Dios mismo crea esta división o este mundo ilusorio que nos permite entender la división, Dios inicia entonces la obra de la creación. Básicamente te dice que de él nace todo. Ese es el significado de esta estrofa. La 4 del capítulo 14. O hijo de Kunti, la gran Prakriti es la matriz original de todas las formas engendradas en cualquier tipo de matriz, y yo soy el padre que provee la semilla. Entonces, la matriz original o la madre, ¿no? O hijo de Kunti es otra forma de referirnos a Arjuna. Y básicamente la estrofa nos dice que Purusha y Prakriti son los padres primarios de toda la creación, lo animado, lo inanimado, lo angélico, lo demoníaco, humano, animal, vegetal o mineral. Todo surge de ese centro que es Dios y la Mahaprakriti, no esta parte o este envoltorio ilusorio que nos permite asumirnos falsamente que somos individuos separados del todo. En la estrofa número 5 del capítulo 14 dice: oh guerrero de brazos poderosos Arjuna, las gunas inherentes a la Prakriti, Sattva, Rayas y Tamas, aprisionan el cuerpo en el cuerpo al morador impedecedero. ¿Sale? Entonces, aquí ya nos está hablando de los tres gunas. Son las tres modalidades de la naturaleza. Sattva, que es la pureza, Rayas, que es la pasión, y Tamas, que es la inercia. Ahora, el, el alma perfecta adquiere la apariencia del ego, ¿no? Cuando nosotros encarnamos. Cuando se refleja en este mundo material, es decir, el alma a través del ego tiene la capacidad de reflejarse en este mundo. El problema es que cuando esto sucede nos hallamos bajo la influencia de las cualidades buena activadora y maligna de la prakriti cósmica. Es decir, la prakriti tiene estas tres cualidades por su naturaleza creativa. Ahora, cuando nosotros encarnamos y el ego toma esa posesión del alma, ¿no? Cuando decide tomar, eh, digamos, el control, lo que sucede es que nos volvemos, eh, estas tres cualidades se vuelven inherentes también a nosotros, ¿sale?
Eso es básicamente lo que dice esta estrofa. Y en la número 6 nos dice, oh alma impecable. De estas tres gunas, la Inmaculada Sattva confiere iluminación y salud, no obstante, ella ata al hombre mediante el apego a la felicidad y el apego al conocimiento. Y aquí viene algo interesante, porque primero nos hablan como yogis que tenemos que llegar a un estado sátvico. Entonces, incluso el sattva guna o la persona que está esta cualidad que es la más elevada de todos, pero no deja de ser parte de Maya, es decir, no deja de ser parte de esta ilusión. Es decir, sattva sigue siendo una fuerza ilusoria de la creación. Entonces, las cualidades sáticas por sí mismas son puras, o sea, sí es bueno que sea sático, y no están empañadas por el engaño, quiere decir que lo haces con conciencia. Pero al relacionar la felicidad y la sabiduría con el cuerpo y cerebros físicos, el alma se halla identificada con el ego humano. Ahora, para lograr que desapegarnos del ego humano y permitir que estas cualidades que ya adquirimos al ser sádvicos nos desprendan o nos ayuden a liberarnos de las ataduras de Maya, bueno, estas acciones bondadosas hay que ofrecerlas a Dios. Por ejemplo, cuando comemos, comer con el único propósito de cuidar este cuerpo, considerándolo un templo de Dios, es una acción que nos desprende de la acción egoísta. Regularmente comemos porque yo tengo hambre y me alimento adecuadamente porque es la forma de mantener saludable mi cuerpo. ¿Sale? Por ahí va la idea. Actuar al servicio. Básicamente esto nos dice actuar al servicio de la divinidad. Estrofa número 7. Oh hijo de Kunti, comprende que la actividora Raya se encuentra saturada de pasión y da lugar al deseo y al apego. Ella ata fuertemente al alma encarnada al hacer que se aferre a las acciones. Entonces, básicamente aquí nos describe a Rayas. La ejecución de las actividades sin la debida sabiduría producen una sed insaciable, es decir, ansias y apego por los objetos materiales y las satisfacciones egoístas. ¿Sale? Y egoísta, recuerdas, es todo aquello que el ego desea. No necesariamente tiene que ser algo malo, sino algo que esta identificación con el cuerpo físico quiere. La mayoría de los seres poseen inclinaciones rajásticas impulsadas por la pasión. Estrofa número 8, capítulo 14. Oh Bharata, debes saber que Tamas surge de la ignorancia y engaña a todos los seres encarnados. Ella los ata mediante las ideas erróneas, la pereza y el sueño. Tamas es la cualidad de la naturaleza que genera todo tipo de sufrimiento. Es el producto oscuro del ilusorio poder de Maya que impide la unión divina. El hombre tamásico concibe demasiadas ideas erróneas a semejanza de un animal. Es consciente sobre todo de su cuerpo. ¿Sale? La mente no ocupa un aspecto importante, ¿no? Y muchísimo menos la espiritualidad. De hecho, es casi inexistente. Entonces, la persona rajástica está en mejores condiciones porque establece cierta relación con la esfera mental, por lo que un tamásico no. Entonces, es de alguna u otra manera es mejor ser rajástico. Estrofa número 9. Sattva impulsa al hombre a pegarse a la felicidad, Rayas a la actividad y Tamas, eclipsando el poder del discernimiento a la comprensión errónea. Entonces, aquí nos dice que toda acción efectuada con apego o con egoísmo, porque viene de parte del ego, bajo la influencia de estas tres cualidades, origina ataduras que dan origen a la reencarnación. Entonces, sin importar en qué estado te encuentres, vas a reencarnar. Claro, la reencarnación viene diferente de acuerdo a cuál guna es predominante en ti. Solo muy pocas personas extremadamente necias, utilizando erróneamente esos poderes de discernimiento que todos tenemos, a tal grado utilizan erróneamente esta idea como para descender a un estado tamásico, es decir, la esfera del mal. Esto pues es bueno en términos generales porque significa que todos estamos en un estado rajástico, digamos de forma genérica como humanidad, ¿no? Sí existe el mal, pero el Gita nos dice que está tan delimitado, es decir, son tan pocas personas que realmente eso es un beneficio para el resto de nosotros. Ahora,
¿Por qué sucede esto? Porque la mayoría estamos en un estado rajástico, porque la misma madre naturaleza emplea el hambre, la pobreza, el sufrimiento y otras situaciones que son como aguijones que impulsan a las personas a remediar su situación. De no ser por eso, tal vez habría muchísimo más personas tamásicas. E incluso entonces aquí se entiende que incluso cuando la persona está sufriendo, Dios está inherente en ese sufrimiento. Porque ese sufrimiento es una oportunidad para las personas de decir, muévete de aquí porque estás en el lugar incorrecto. Si la persona es tamásica, no se va a poder mover, ¿no? Pero es un aliciente incluso, aunque se vea como raro, ¿no? Es un aliciente de Dios para decirte, no estás en el camino correcto, te está doliendo, te está lastimando, muévete, quítate de aquí, ¿sale? Estrofa número 10. A veces sattva es predominante y supera a rayas. Y tamas. A veces predomina rayas, mas no sattva ni tamas. Y a veces tamas oscurece a sattva y rayas. ¿Qué dijo esta estrofa? Bueno, esta estrofa retrata con cierta ironía, ¿no? Nuestra realidad. A veces somos buenos, a veces somos malos y a veces actuamos de forma neutra. A veces somos toda paciencia, entendimiento, amor puro. Llegamos con una persona que toca o que decimos que toca nuestros nervios profundamente y entonces explotamos. Esa es la verdadera naturaleza del hombre y eso es lo que estamos buscando controlar, ¿no? Quiere decir que todos tenemos inherentemente estas tres cualidades, pero sí existe una que es predominante y eso es lo importante. Capítulo 11, estrofa 11, capítulo 14. Se puede saber que Sattva predomina si la luz de la sabiduría resplandece a través de todas las puertas sensoriales del cuerpo. Y esto es importante porque nos da una indicación de cómo debe ser un ser sáttvico. Y el ser sáttvico primero es dueño de sus sentidos, es decir, no se deja arrastrar por sus sentidos y lo usa de forma constructiva. Eso es importante. No destruyes con tus pensamientos, no destruyes con tus palabras y mucho menos destruyes con tus acciones. Creas. Estrofa número 12. La preponderancia de rayas ocasiona codicia, actividad, ansia de emprender nuevas obras, inquietud y deseo. Y aquí nos describe las cualidades de un rajástico. Entonces, la cualidad predominante de este ser rajástico es el temor a la pérdida y las expectativas de lograr algo para obtener los beneficios. Quiero ser un gran empresario para obtener dinero, para tener una casa, para tener un carro y vivir de forma cómoda. Eso es ser rajástico. La mayoría estamos por ahí. Estrofa 13. Cuando tamas es el guna predominante, origina obscuridad, pereza, incumplimiento de los deberes y engaño. Y entonces aquí sí viene algo interesante. Debido al exceso y abuso de los sentidos del hombre tamásico, queda exhausto y se vuelve inactivo, prácticamente como una roca. Las personas tamásicas caen ahí por dejarse llevar por la comida, por el sexo y las gratificaciones de los sentidos. El desenfreno nos hace perder el poder de los sentidos o el poder que tenemos sobre los sentidos y la capacidad de disfrutar experiencias sensoriales algunas. Entonces, por esto las personas tamásicas caen en depresión muy fácilmente. ¿Por qué pasa esto? Porque ese cansancio energético a nivel también del cuerpo y de la mente, ¿no? Te cansas a nivel corporal, mental, incluso el alma se cansa, por lo que no puedes experimentar ningún placer ni a nivel físico, mental y mucho menos espiritual. Todavía las personas rajásticas disfrutan de estos placeres tanto físicos como mentales y las sátvicas de los placeres espirituales, pero un tamásico no, es por eso que pierde el deseo a la vida. ¿Sale? Entonces una persona tamásica es una persona que fácilmente puede suicidarse. ¿Y cuántas noticias lamentables escuchamos de esa manera? ¿Sale? Las siguientes estrofas de qué nos van a hablar. De los frutos de una existencia sádvica, rajástica o samásica, es decir, el resultado de vivir predominantemente en alguno de los gunas. De la estrofa 14 a la 15 nos dice: si al morir predomina en un hombre las cualidades propias de sattva, éste se eleva a las inmaculadas regiones en las que moran los conocedores del más excelso. Cuando a la hora de la muerte prevalece rayas, la persona renace entre quienes se hallan apegados a la actividad. El que muere inmerso en tamas entra en la matriz.
medio ambiente, familia, estado de conciencia de aquellos que están profundamente engañados. Entonces, la vida que llevamos en la tierra de una u otra manera va a determinar la vida después de la muerte. Sattva te manda a los reinos angélicos, no te libera, solo te permite disfrutar de esos reinos angélicos. Raya te hace renacer en mundos comunes con gran actividad como este mundo. Ahora, Tamas renace en condiciones que afectan su naturaleza o en los largos, entonces va a renacer en condiciones aún peores de las que se encontraba. O va a renacer en largos periodos en esferas astrales o en planetas similares a la Tierra, pero que están cargados de un sufrimiento aún mayor, incluso de violencia o más violencia de la que existe en este planeta. Recuerda que en este planeta el Gita por lo menos nos dice que estamos en un estado rajástico, entonces se podría decir que somos un planeta rajástico. Incluso los seres malvados, salvajes, sanguinarios que existen aquí en la Tierra no son más que un entrenamiento eh, emocional o inspiración para darle variedad al mundo. Recuerda, Maha Prakriti o Maya es creatividad pura. Entonces puede ser tan creativa como las almas que están en ese mundo lo necesiten para su evolución espiritual. Ahora, es por eso que el practicante espiritual, después de múltiples encarnaciones viviendo lo mismo, nace en él ese deseo y ese esfuerzo por liberarse, ¿no? Porque llega un punto en el que decimos, esto no puede seguir siendo así, hay algo más allá. Estrofa número 16. Dicen los sabios que el fruto de las acciones sádvicas es la armonía, la pureza, que es la armonía y la pureza. Que el fruto de las acciones rajásticas es el sufrimiento y que el fruto de las acciones tamásicas es la ignorancia. Entonces, la actividad correcta conduce a la felicidad. Las malas acciones que nacen del ego producen dolor y desilusión. ¿Cuál es el problema? Que el hábito es uno de los factores más poderosos del destino humano. Nosotros hacemos las cosas, incluso a veces sabiendo que está mal hecho, simplemente por un hábito que no nos podemos quitar. De ahí que la Ayurveda trabaja con los hábitos diarios, ¿no? Cualquier persona puede entonces cambiar si se junta con buena compañía, porque esa buena compañía te induce a crear nuevos hábitos. También si ejercitas el autocontrol, aunque el hábito te llama a seguirlo haciendo, a seguir dormido hasta las 10 de la mañana, el autocontrol te permite levantarte e ir a meditar, ir a correr y a hacer tu práctica de yoga. Y algo básico e importante, meditar en Dios. ¿Sale? Estrofa número 17. La sabiduría proviene de Sattva, la codicia de Rayas, la indolencia, el engaño y la ignorancia de Tamas. Entonces aquí sigue describiéndonos un poquito los gunas. Aquí se hace alusión a cómo las cualidades de la naturaleza se expresan en la vida del ser humano. ¿Cómo se expresan? En una persona sádvica, es una persona sabia, ¿sí? Y aplica esa sabiduría en su vida diaria. Entonces, cuando nosotros codiciamos que queremos todo para nosotros, esto es mío, esto es mío, esto es mío, eso es rajástico. Pero realmente cuando somos ignorantes y nos vivimos engañados, incluso teniendo, creemos que no tenemos, entonces eso está más. ¿Sale? Ahora, la estrofa número 18. Los que se han establecido en Sattva ascienden, los rajásticos moran en una región intermedia y aquellos que se encuentran absortos en Tamas, laguna inferior, descienden. Entonces, a pesar del significado literal de esta estrofa, ¿no? De ascender hacia Dios o descender a planos astrales, encierra un significado muchísimo más profundo. Aquí nos dice que Sattva se encuentra en la región más elevada del cuerpo, es decir, Agna Chakra, Sahasrara Chakra, ubicado uno en la frente y uno en la coronilla. Y desde ahí actuamos. La mente de la persona rajástica se encuentra alojada en el centro dorsal, en la parte del chakra del corazón. Entonces, si tú te das cuenta, está justo a una distancia que lo separa de los chakras superiores de las chakras inferiores, está justo a la mitad. Y en el hombre tamásico está confinado en los 3 chakras inferiores, lo que provoca identificación con el cuerpo y
y con comportamientos poco apropiados. Es decir, te atas solo al mundo material. Por eso el hombre tamásico solo está al pendiente del cuerpo. E incluso con esa ignorancia que se carga, ni siquiera se ocupa de él. Las siguientes estrofas nos hablan de la naturaleza del Jivamukta. ¿Y quién es el Jivamukta? Bueno, aquel que trasciende las cualidades de la naturaleza. Jivamukta es un ser liberado. Entonces debemos trascender estas tres cualidades, tama, sattva y rayas. La estrofa número 19 nos dice: cuando el sabio no percibe en la creación agente alguno, excepto las tres modalidades, y conoce aquello que es superior a las gunas, se funde en mi ser. Entonces, mientras los fenómenos cósmicos nos sigan afectando, es decir, todo lo que pasa en la naturaleza te sigue afectando, el sol, la lluvia, el calor, las experiencias dolorosas o placenteras reafirman el falso concepto de las actividades relativas a la naturaleza. Es decir, eso que nos duele, eso que nos gusta, eso que nos genera repulsión o eso que nos genera aversión, eso lo único que hace es reafirmar el falso concepto que tenemos que las cosas son buenas y malas en la naturaleza. En la naturaleza simplemente las cosas son para crear un escenario en el cual el alma puede experimentar y pueda aprender. Y esa experimentación va en función a alguna predominante que nosotros tenemos. Recuerda, es vibración. Si tú vibras en sattva, el mundo se va a adaptar a ti y va a traer a ti cosas sáttvicas, ¿no? Estrofa número 20. Habiendo trascendido las tres modalidades de la naturaleza, las cuales dan lugar a la encarnación física, el hombre se libera de los sufrimientos inherentes al nacimiento, la vejez y la muerte. Él alcanza la inmortalidad. Y básicamente aquí nos habla del objetivo de la práctica de yoga, que es trascender los tres gunas para liberarnos. Estrofa número 21. Arjuna dijo: oh Señor, ¿cuáles son las características del hombre que ha trascendido las tres modalidades? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo supera las tres cualidades? En esta estrofa nos ayuda a entender que el devoto, Arjuna, una vez trascendido las cualidades de la naturaleza, recibe las respuestas de las palabras, recibe las respuestas por parte de lo divino. Entonces estas palabras vienen directamente de Dios, recibiendo el esclarecimiento de todos los misterios de la existencia. Hay que recordar que el Gita está escrito como esta conversación entre Arjuna y Krishna, que básicamente representan al practicante una vez que ha logrado esa conexión con lo divino, y a Dios, que prácticamente es una conversación para resolver todos esos misterios que has venido arrastrando, todas esas preguntas que vienes arrastrando ya de tiempo atrás. ¿Sale? Ahora, la estrofa de la 22 a la 25. El bendito Señor dijo: oh Pandava, el que no detesta la presencia de los gunas, iluminación, actividad e ignorancia, ni deplora su ausencia, que no se siente preocupado ni afectado por las tres modalidades al comprender que sólo ellas operan en la creación, que no permite que su mente oscile, sino que se mantiene siempre centrado en el ser, que permanece inalterable ante el gozo y el pesar, ante la alabanza y el vituperio, que se siente seguro en su naturaleza divina, que considera por igual un trozo de arcilla, un guijarro y una pepita de oro, que adopta la misma actitud ante lo desagradable o lo placentero, ya sea en personas o en experiencia, que posee una mente firme, que no se deja influir por el respeto ni por el insulto, que trata de igual manera al amigo y al enemigo y que ha abandonado todo engaño de considerarse el autor de sus propias acciones. Ese es el devoto que ha trascendido las tres cualidades. Básicamente en estas cuatro estrofas se señala la naturaleza de un alma libre, es decir, las cualidades o características de un Jivamukta. Hay que resaltar que las dualidades no afectan el interior del yogi. También es importante que toda escena mundana es observada con tranquilidad. Toda, ¿eh? La muerte, la guerra, la violencia es observada con tranquilidad. No significa que estés de acuerdo y no significa que la aceptes, simplemente lo observas sin apasionamiento.
Todos los contrastes entonces parecen similares. Simplemente son opciones que nos da Maya para aprender. ¿Sale? Entonces, no hay un interés en el mundo, aunque se vive en él, por lo tanto se evitan los enredos del engaño. Y ojo, no es esta parte, es un desapego del mundo material. No es esta parte del letargo que no nos permite este ni siquiera entender el mundo, ¿sale? Ahí hay una diferencia entre una persona que el mundo le es indiferente, ¿no? A esta parte que habla esta estrofa del Gita. La estrofa número 26. Quien me sirve con devoción inquebrantable trasciende las gunas y está preparado para fundirse en Brahma. Y entonces, en la estrofa número 21, Arjuna pregunta cómo se trascienden los gunas. En esta estrofa, finalmente Krishna responde que se hace mediante el Bhakti Yoga. Y en palabras de Paramahansa Yogananda, porque me encanta la forma en la que él describe esta estrofa en particular, es una respuesta colmada de dulzura y profunda simplicidad que ofrece al hombre divino aliento y esperanza. ¿Vale? De eso se trata esta estrofa. La estrofa número 27. Pues yo soy el fundamento del infinito, el inmortal, el indestructible y también el Dharma eterno y la dicha absoluta. Entonces aquí, ¿no? Dios, a través de Krishna, en esta y en la anterior estrofa, habla como el alma o el verdadero que es idéntico a Dios. Es decir, nos transporta y nos dice que cuando nosotros alcancemos esa unidad con Dios, conectamos con esta idea que nos está dando Krishna en estas dos estrofas. ¿Sale? En la estrofa número 26 y en la estrofa número 27. Y es un capítulo muy chiquito, pero te voy a dejar una tarea. Encuentra, al final de este capítulo nos habla del Bhakti, encuentra esa devoción. ¿Realmente a qué eres devoto? Uno, ¿eres devoto? Sí, ¿a qué? A Dios, a Krishna, a Jesús. ¿Eres devoto a la madre naturaleza? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es esa luz, no? Eh, que te llena de gozo, que te llena de gita, que te llena de vida, ¿sale? Que te llena del gita, ¿no? De las palabras del gita también, ¿por qué no? Y entonces este capítulo lo quiero terminar con una forma muy sencilla, que es tratar de reconocer en tu corazón hacia qué eres devoto, qué es aquello que te inspira a seguir adelante, qué es aquello que te infunde toda esta paz. ¿Sale? Es una tarea de reflexión de aquí hasta el próximo domingo que nos veamos a las 8 de la noche con esta parte de no termina aquí tu trabajo, ¿no? Tómate estos minutos porque este capítulo fue muy cortito, así que tienes tiempo, ¿no? Para tomarte unos minutos y realmente reflexionar. Tómate estos minutos para si tienes un altar en tu casa, ¿no? Prender una vela, hacer una oración que te llene de gozo, este particularmente en estos momentos hay una oración, ¿no? Católica que me vibra, que me llama, y creo que está bien, ¿no? A final de cuentas la devoción se va a expresar como lo necesites en ese momento, ¿no? Siempre he creído que Dios se va a expresar en nosotros de la forma en la que la necesitamos en ese momento, ¿no? Esa energía, ¿no? Va a venir en nosotros con la imagen, con la forma, con la cualidad, ¿no? Que no estamos viendo en estos momentos. De esa manera, junta tus manos al centro del corazón. Om Tat Sat Iti Shrima Bhagavad Gita-tsu Upanishad-tsu Brahma Vidya Yam Yogasastre Shri Krishna Arjuna Sambade Guna Traya Vibhaga Yogo Nama Katurdo So Dhyaya. Om Tat Sat. En el Upanishad del Sagrado Bhagavad Gita, el discurso del Señor Krishna Arjuna, que es la escritura del yoga y la ciencia de la unión con Dios. Este es el 14º capítulo denominado La unión que se alcanza al trascender las tres cualidades de la naturaleza. Y con los ojos cerrados, tómate unos minutos simplemente para tratar de sentir, escuchar esa presencia divina dentro de ti. No necesitas decir nada, no necesitas preguntar nada, no necesitas suplicar nada, no necesitas cantar nada. Hoy es una oportunidad para escuchar
las respuestas a esas preguntas que has tenido durante múltiples encarnaciones a lo largo de esta vida. No siempre la respuesta nos va a gustar, pero siempre hay una respuesta a cada pregunta, a cada plegaria. Shanti, Shanti, Shanti. De esta manera, abre tus ojos y con una reverencia me despido de ti, agradeciendo el tiempo que compartes conmigo siempre. Muchísimas gracias, yo soy Rama, suscríbete al canal, sígueme a través de las redes sociales y sobre todo, muchas gracias por formar parte de mi vida. Muchísimas gracias y namaste.